Bendecimos a los que ven esta transmisión por las redes sociales. Y antes de dar el paso a Pablo, quien trae el mensaje el día de hoy, la palabra, recordar que estamos todavía reuniendo alimentos no perecibles y estamos haciendo ayuda a las familias que lo han requerido durante este tiempo de la pandemia. Recordar que tenemos también una lista de oración que lunes a lunes Sandra se está encargando de enviarla por el WhatsApp para que estemos atentos a ella y estemos orando. Y por último, para los que aquí están, han podido ver que se ha avanzado en el segundo piso. La verdad es que la obra gruesa ya está terminada, está techado, así es que puede llover todo lo que quiera. Señor, manda lluvia todo lo que quiera, porque ya no se nos va a mojar el techo y no vamos a tener corte de luz, esperemos. Pero pedir su oración, pedir su colaboración y que su corazón esté dispuesto en las manos del Señor para que pueda servir en aquello que se requiera, en el momento que se requiera, ya sea a través de su ofrenda en alimentos, su ofrenda en dinero, o incluso para aquellos que en algún momento los llamemos para hacer algunas obras en este lugar. El segundo piso, la obra de arriba es obra gruesa, y la idea es, tal vez la parte de adentro, trabajar entre nosotros, ir a los que nos damos de maestros, ir trabajando y hermoseando el lugar y también aportar de corazón para poder seguir avanzando en esta obra. Así es que eso. Vamos a orar antes de entregar este lugar para que Pablo pueda predicar, pidiéndole al Señor que nos bendiga como siempre lo ha hecho con su palabra, y que nuestros corazones estén atentos a su voz. Padre bendito, cuán bueno y cuán misericordioso eres tú, cuán bondadoso has sido con nosotros, que nosotros, siendo tus enemigos, tú nos has llamado para que seamos tus amigos, Señor, para que vivamos en comunión contigo. Te ruego, Dios, que tu palabra, Dios, transforme nuestros corazones, quites la dura capa de orgullo y de vanidad que muchas veces hay en nuestros corazones, que a menudo se levanta y que a menudo guía nuestros pasos. Ayúdanos, Dios, a morir a nuestra carne, a nosotros mismos, y ser guiados por tu palabra, Dios. Que nuestros pasos no sean guiados por nuestra vanidad, sino que sean llevados por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, para que tu nombre sea glorificado aquí en Illapel y para el gozo también nuestro, Dios. Te lo pedimos. Bendecimos a Pablo, bendecimos su vida. Te pido, Dios, que tú lo prosperes cada día más en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu verdad y en la comunión contigo. De tal manera, Señor, que sea un instrumento poderoso en tus manos en esta tierra de Illapel, para que tu evangelio, Dios, sea predicado y sea dado a conocer con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días. ¿Se escucha bien acá interiormente? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, me imagino que por el micrófono solapa también se escucha bien en la transmisión. Contento una vez más de estar reunidos, tener esta posibilidad, Juan Manuel lo mencionaba, que muchas iglesias lamentablemente no tienen. Están en ciudades con restricciones, mucho más que acá, y nosotros debemos agradecer a Dios esa ventaja y aprovecharla, que es lo que decimos siempre. Aprovechar de que podamos reunirnos presencialmente es algo que tenemos que sacarle partido. Debiésemos tener siempre lleno, bueno, por diversas razones, no todos están acá hoy día, pero también sabemos que estos medios de comunicación nos hacen vernos en Santiago, en Serena, y también en muchos de los hermanos que no han podido asistir presencialmente hoy. Bueno, hoy seguiremos viendo la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta. Y aparte de Cristo, la verdad es que uno de los hombres que más sabemos acerca de él, de su vida, de los hombres de hace 2000 años, del primer siglo, judío incluso, es del apóstol Pablo. Más que cualquier otro de los apóstoles sabemos de su vida.
Y en esta porción que nos va a corresponder ver, vamos a hablar y ver sus sufrimientos como apóstol. Un texto que nos entrega detalles de las cosas que le tocó vivir por causa de Cristo, por causa del Evangelio, lo cual no tiene que ver con una cuestión de ego, de él estar llorando o estar lastimosamente quejándose de lo que le tocó vivir, sino todo lo contrario, lo usa para autentificarse versus estos otros falsos apóstoles que ya estaban introduciéndose en la iglesia, que como lo hemos visto en las semanas anteriores, ya desde varios capítulos atrás nos está hablando de esas personas, de los riesgos de escucharlos, los riesgos de no saber diferenciar y de descartar su enseñanza, su doctrina. Por lo tanto, esto que parece ser un poco retrógrado, porque es de 2000 años atrás, creo que al contrario, es muy actual porque hoy día mismo tenemos un evangelio falsificado, un evangelio que enseña solamente bendiciones, una perspectiva de solamente felicidad, y tenemos que sacudirnos de verdad de esa idea, despertar a lo que nos enseñan las Escrituras, porque realmente la Biblia no nos muestra eso, nos muestra a muchas personas sufriendo por causa de Cristo, y Cristo mismo nos va a decir, lo vamos a revisar, que tenemos que muchas veces dejarlo todo, perderlo todo para ganarlo a Él. De manera que no es el mensaje que hoy día agradablemente muchos predican, sino que tenemos que examinarlo a la luz de las Escrituras. Y no quiero que se enoje conmigo con lo que voy a hablar, sino que realmente lo remezca para que usted analice conscientemente lo que dicen estas páginas y este texto, para que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir personalmente a cada uno, que nos quiere mostrar obviamente la verdad. Así que vamos a abrir las Biblias y vamos a leer desde el versículo 12, donde quedamos la semana anterior, hasta el 28. Tomamos una porción bastante larga para enfocarnos en esta idea del sufrimiento del apóstol y de la comparación que hace con estos otros falsos apóstoles en este segmento. Dice así en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Dice: «Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Oremos un momento. Señor, estamos
una vez más reunidos ante tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta nuestros tuétanos, hasta lo más interno de nuestro ser, para discernir nuestros pensamientos, para hacernos ver, Dios mío, la verdad de tu luz. Señor, una vez más te pido que nos ayudes, que me ayudes a mí en la exposición de esta palabra, que ayudes a mis hermanos a comprenderla bien, porque queremos ser edificados por ti. No somos competentes por nosotros mismos, sino está tu poder y tu Espíritu Santo llevando estas palabras a nuestro interior, Señor. Gracias por tener la oportunidad no solo de presencialmente los hermanos estar aquí, sino que también estos medios de comunicación han servido para llevar a muchos esta enseñanza y que ellos puedan regocijarse al igual que nosotros acá presencialmente en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a descubrir a través de estos pasajes. Permite, Señor, que siempre en este lugar sea tu palabra enseñada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como decíamos, esta carta está marcada, toda la carta, marcada por una especie de refriega entre estos falsos apóstoles, estos falsos obreros, que Pablo acaba de llamar muy duramente, versus lo que el apóstol había dicho, había enseñado tiempo atrás. Hemos revisado ya los capítulos previos que nos dicen un poco lo mismo, que ha gastado muchos versículos el apóstol en enseñarnos acerca de esta diferencia que hay entre él, ¿no es cierto?, y estos otros supuestos hermanos que habían entrado un poco a escondidas, no de una manera correcta, a enseñar cosas diferentes. Y Pablo se demora mucho y lo hace una y otra vez, como nos dice incluso en el versículo 12, porque habían razones por las cuales él estaba preocupado. Primero, había un amor genuino con los corintios. Ellos eran también parte de su vida, habían pasado 1 año y medio con ellos y había amor y quería que nunca se desviaran de las enseñanzas. Había un poco, lo vimos también anteriormente, celo divino, un celo para que la palabra de Dios no fuera adulterada, un celo por la doctrina correcta. Y estaba empeñado, y lo hizo no solamente ahí, sino que en cada lugar donde predicó, en que no se desviara la atención a otras fábulas judaicas, a otros elementos que no tenían que ver con Cristo. Y creo que también estaba esta idea de hacer el contraste entre lo que era un verdadero apóstol versus estos falsos apóstoles. Y eso es lo que principalmente hoy día vamos a hablar. Lo vemos que lo hace con ironía, habla mucho de su locura, habla de que algunos eran necios y que ellos se parecían cuerdos ante toda esta diferencia que había entre lo que era su ministerio, su obra, versus estos nuevos agentes que estaban desviando la verdad. Y como yo decía, sabemos mucho de la vida de Pablo, tenemos mucha información, más que de otros apóstoles. Sabemos, en las mismas cartas nos explican, como en esta, qué es lo que pasaba con él. Sabemos un poco de su historia por el libro de Hechos. Y tenemos claro que él fue una vida de sufrimiento. Y el sufrimiento, desde ya le aviso, es algo bueno, es algo realmente que hoy día no se está hablando mucho del sufrimiento en la vida cristiana, porque justamente los mismos falsos apóstoles de antaño hoy día están predicando un evangelio distorsionado. Un evangelio que quiere ponerlos a ellos como en el tope, ¿no es cierto?, de la cristiandad, y todo lo que ellos digan no sea cuestionado, todo lo que ellos hablen sea obedecido. Están robando en el fondo una honra, un honor que al apóstol Pablo y a los demás apóstoles les costó sacrificio, sufrimiento y esfuerzo sostener la verdad. Hace algunas semanas se acordará que yo hablé acerca de la historia del cristianismo. La misma historia nos revela que esos falsos apóstoles no prosperaron mucho y con el tiempo sus voces no terminaron siendo fundamentales ni estableciendo algo en la iglesia. En cambio, sí, Pablo, Pedro, sus cartas, lo que tenemos, siguen siendo hasta el día de hoy normativos para nosotros. Usted se acordará, espero, de un hombre llamado Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que fue casi contemporáneo a los apóstoles, que después de que ellos murieron, la siguiente generación de cristianos, entre ellos este hombre Ignacio de Antioquía, que fue obispo de una ciudad importante, de una iglesia importante como Antioquía de Siria, ellos mismos ya reconocían la diferencia
entre los verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles. Por ejemplo, él dice en una carta que le escribió a la iglesia en Roma, dicen, yo no os doy órdenes como Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo un condenado a muerte, porque ese hombre efectivamente iba directamente a Roma a morir en el circo romano. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia, ya podemos ver que los falsos apóstoles no prosperaron ni fueron tenidos en ninguna honra, pero en ese tiempo, en el tiempo que estamos hablando de esta carta, estaban en forma contemporánea, estaban coexistiendo los falsos apóstoles con el mismo apóstol Pablo en un mismo momento. Y por eso Pablo tiene que seguir insistiendo en esta cuestión, para desacreditar a estos agentes, ¿no es cierto?, malignos que se habían introducido en la iglesia. Por eso escribe lo siguiente en el versículo 12, voy a leerlo, pero de otra versión que creo que es un poco más claro. Dice, pero voy a seguir haciendo lo que hago, versículo 12, para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener un orgullo como el nuestro. ¿A qué se refería? Al orgullo de ser apóstol. Estos hombres estaban, ¿no es cierto?, queriendo arrebatar ese título para sí. Querían que fueran llamados como apóstoles, siendo que era un título que fue reservado para ciertos hombres que Cristo mismo escogió. Como bien sabemos, el último de los apóstoles fue Juan, que murió por ahí a los 100 años, 90 o 100 años, y después de él no se levantaba en la historia ningún hombre con ese título de ser apóstol. Pero hoy día, paradojalmente, después de miles de años de historia, hay nuevamente supuestos apóstoles entre nosotros. Por lo tanto, lo que sucede aquí en Corinto nos va a servir como regla general para poder descubrir a ciertos personajes que hoy día en Latinoamérica existen como supuestos apóstoles, para hacer la diferencia. Y Pablo lo que hace es darnos un diagnóstico, unas características de estos falsos apóstoles que querían tener el orgullo de ser tratados como él. Y nos va a decir en los siguientes versículos varias cosas que yo he tomado como puntos de características que tenemos que analizar. El texto nos dice que estos eran obreros fraudulentos, así los llama, que eran obreros fraudulentos y que se disfrazaban de apóstoles. Y pienso que muchos de estos, y lo dice también el texto en parte, provenían del judaísmo, obviamente eran en ese sentido de la misma nacionalidad, de la misma etnia que Pablo. Y dice que estos hombres se disfrazaban, ¿no es cierto?, como Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo exterior, pero también con el uso, especialmente con el uso de la palabra de la Biblia. Estos hombres, al ser judíos, conocían la Biblia, en el Antiguo Testamento estamos hablando, porque eso estaba escrito hasta ese entonces. Y estos hombres, al igual que Satanás, usaban la Biblia tergiversadamente. Piense en Satanás, cómo trató de engañar a Cristo. Se recordará en el desierto. Él lo hizo a través de la Biblia. No inventó otra palabra, otra enseñanza, sino que tomó versículos de la Biblia y les daba un sentido equivocado. Entonces, estos hombres que son fraudulentos, y quiero que les sirva de ejemplo para que cuando usted vea una prédica de cualquier persona en la red, de cualquier supuesto cristiano, usted lo analice. Porque lo que hace Satanás es el mismo patrón de engaño. Toma la palabra, pero le da un sentido diferente. Son los mismos versículos, son versículos copiados textuales de la Biblia, pero los sacan de contexto y le dan un sentido diferente. Eso es el engaño del enemigo, eso es ocultar la verdad con esta máscara, con este disfraz que daban a entender otras intenciones detrás, por supuesto, pero tergiversaban el mensaje. Y la verdad es que ya en el tiempo de la Reforma ya nos enseñaron a cómo entender bien la Biblia. Por si usted no lo sabía, hay maneras correctas de entender la Biblia. Porque todos tenemos disponibilidad de Biblia, usted la tiene en su mano. Pero los reformadores hicieron una frase, dijeron Sacra Scriptura sui ipsus interpres, que significa la propia Escritura es su propio intérprete. Cada vez que usted lea un pasaje, ese pasaje tiene que estar en concordancia con todo el resto de la Biblia. Por eso es que estamos haciendo los días jueves estas enseñanzas, esta escuela bíblica, para que usted conozca los conceptos fundamentales de la Biblia. Y cada vez que vea un texto,
aislado, tenga concordancia con los elementos centrales de la fe. Usted no puede admitir, por ejemplo, personas cuando le dicen, mire, Dios le quiere bendecir, y de eso se trata el cristianismo. Usted tiene que parar las antenas cuando alguien venga a ofrecerle solamente felicidad, solamente buena economía por ser creyente, o salud de manera segura. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca ha enseñado eso. La Biblia, al contrario, Cristo nos enseña una forma de renuncia a su propia vida, renuncia a muchas cosas que le provocan ahora placer para seguirlo a Él. Nos muestra un camino difícil, no un camino color de rosa. De manera que cualquier mensaje que usted tome tiene que ir en relación con el resto de las Escrituras. Y eso es lo que hacían bastante bien estos hombres. Eran fraudulentos, hacían un fraude porque le daban a entender que había otra cosa escondida, otro mensaje en los textos, en este caso del Antiguo Testamento. Además, los versículos 19 y 20, Pablo usa nuevamente la ironía para decirles que estos hermanos los estaban esclavizando, y ya vamos a analizar ese concepto, porque les dice en el versículo 19 y 20, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Mire, en la primera parte del 20 dice, si alguno os esclaviza. ¿A qué se estaba haciendo referencia con respecto a estos falsos apóstoles? Como decía, estos eran probablemente hombres venidos del judaísmo. Y el judaísmo, ¿no es cierto?, tenía muchas reglas efectivamente dadas por Dios en su momento para corregir y para ordenar al pueblo de Israel a hacerlo diferente a otros pueblos. Había muchos ritos ceremoniales, como conocemos. El tema de la circuncisión ha sido un tema siempre muy debatido, y en los tiempos de Pablo, en los tiempos de estos escritos, todavía estaba esa dificultad de entender que la salvación es por fe, como lo vamos a ver el día jueves, que no se necesitan ritos externos, sino Cristo cumple todos los ritos, todo acaba con todo el rito ceremonial, sino que nos dice, si creen en mí, entonces son salvos. Pero existía la confusión, y aún el mismo Pedro tuvo dificultades para entender, porque no quería ir a visitar, como usted lo recordará en Hechos capítulo 11, no quería visitar a Cornelio en su casa, no quería comer con un gentil porque él era judío, y ellos no comían juntos, no se sentaban al mismo momento a la mesa. Por eso que también vemos en Hechos capítulo 15, 1, cuando se enseñaba a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Había una verdadera equivocación de conceptos ahí. Por lo tanto, estos falsos apóstoles probablemente estaban introduciendo esa enseñanza en Corinto. Le estaban diciendo a la gente, mire, tiene que circuncidarse a lo mejor, tiene que cumplir ritos judíos, tiene que hacer ciertas prácticas que lo van a llevar a un nivel de espiritualidad mejor o mayor. Y Pablo, que es el gran referente para los gentiles, se oponía a estas cosas. Tuvo esa discusión con Pedro, está relatado en Hechos, ¿no es cierto? Y en el libro de Gálatas también, Gálatas 2, 14 al 16, después si quiere lo revisa. Pablo se opone a esa enseñanza porque dice la salvación es por la fe en Cristo. Y ambos, judíos o gentiles o personas que no sean de la etnia judía, necesitan recibir por la fe la gracia divina para ser salvos. Y esta discusión que está zanjada hace miles de años, adivine qué. Adivine qué está pasando hoy día en estos momentos en Latinoamérica. Nuevamente tenemos personas que los quieren esclavizar, que quieren esclavizar a la iglesia en Latinoamérica, enseñando que también tienen que judaizarse. Está entrando fuerte el movimiento sionista, o como quiera llamarlo, como quiera encontrarlo, de hacer ver que la iglesia evangélica tiene que estar en sintonía con Israel. Tienen que tener un candelabro de 7 puntas, tienen que tener la bandera de Israel, y están enseñando incluso a circuncidarse, a volver a ese rito que no tiene que ver con la salvación, que ya fue zanjado eso en el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Pero estamos presenciando nuevamente esta esclavitud a los ritos, esclavitud a tradiciones que son meramente una cosa humana, una cosa que no es correcta, y que ahí está el tema de hoy. Nos esclaviza y nos llama no a una libertad en Cristo, sino a una esclavitud de las formas, de las normas, siendo que Cristo ya nos hizo libres y necesitamos solamente a Él
para ser salvo. Otro aspecto que Pablo nos dice acerca de estos falsos apóstoles, le dice en el versículo 20, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. ¿Qué estaba pasando? Es una alusión clara al tema económico. Una característica de los falsos apóstoles, tanto de antaño como de ahora, es que buscan el dinero, que aman el dinero. Y como ya lo sabemos, el apóstol Pablo en ese sentido no tenía nada que preocuparse, porque él mismo satisfacía su propia necesidad trabajando con sus manos, como nos enseña la Biblia, nos muestra esos aspectos. Y en el caso particular de la iglesia de Corinto, cuando él estaba allá, nos dijo, Juan Manuel la semana pasada, en lo que leyó, los versículos, que leyó que el sostenimiento de él venía de las iglesias de Macedonia, del norte de Grecia. Y él había despojado, dice, a las iglesias del norte para no ser gravosos o ser una carga a los de Corinto. Entonces nadie podía decirle a Pablo que estaba requiriendo dinero por predicar, a pesar de que lo insultaban, quien tenía una presencia física no muy fuerte, que era tosco en la enseñanza. Nadie podía decirle, mira, te está llevando el dinero de la congregación. Pero lo que podemos ver es que estos falsos apóstoles probablemente, por eso Pablo lo dice, los despojan, ¿no es cierto?, y toman lo vuestro. Probablemente lo que estaba tratando de decirles es que no se estaban dando cuenta que ellos sí se estaban llevando el dinero de ellos, que lo estaban usufructuando y estaban usando formas, obviamente, no correctas de retener esos recursos. Y créame que eso es lo que hoy día vemos en Latinoamérica. Muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsas personas que se hacen ricos, literalmente ricos. Tienen sus autos de lujo, tienen sus mansiones, tienen algunos jets privados y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde sacan tanta plata? Bueno, de los feligreses. Les dicen, traiga su dinero, siembre aquí para tener bendición, siembre aquí para poder conseguir ventajas espirituales por medio de un pago material, cosa que la Biblia no enseña. Y así tenemos entonces a estos falsos apóstoles que se enriquecen y que es una señal de alerta cuando vemos eso. Agrega el versículo 20 otro aspecto, otra característica, y es si alguno se enaltece. Le está diciendo, esos falsos apóstoles a sí mismos se están publicitando. Otra característica del falso apóstol es esta idea de a sí mismo tener este nombre de apóstol. Porque como le decía, en 2000 años de historia de la iglesia, desde que murió el último apóstol, que fue Juan, la generación siguiente nunca llamó apóstol a nadie. En 2000 años de historia de la iglesia nunca fue nadie levantado como apóstol. Solamente hasta 70 u 80 años atrás, que empezó en la iglesia, en el movimiento específicamente neopentecostal, a decir que realmente Dios estaba volviendo ese don, estaba volviendo ese nombre y que se estaban levantando nuevos apóstoles. Pero ¿cuál es lo que hay detrás de eso? Lo que dice el texto. Estos hombres se quieren enaltecer, quieren, al recibir esta denominación, al recibir este rótulo de apóstol, lo que quieren decir, somos más espirituales que ustedes, tenemos más relación con Dios, somos mejores cristianos que el resto y tenemos más revelación y más entendimiento de la palabra. Y se enaltecen, y es muy irónico que también pase que cuando usted lo quiera rebatir con la palabra, cuando él enseña una falsa enseñanza, ellos se enojen, incluso le mandan maldiciones del cielo por rebatirlo, como ha salido en algunos videos, por cuanto ellos se creen mejor que ustedes, entendedor mejor de la Biblia y capacidad espiritual mayor que cualquiera de nosotros. Entonces, tenga en cuenta que cuando alguien se enaltece en la iglesia, sea cualquiera de nosotros, es porque hay algo malo ahí, hay algo que no es de Dios. Termina el versículo 20 diciendo, si alguno os da de bofetadas. Imagínense, Pablo está explicando que estos falsos apóstoles le estaban dando bofetadas a la iglesia. Creo que no es literal, por cierto, que nadie le estaba pegando a otro. Pero sí estaba ocurriendo un fenómeno que también sigue ocurriendo hoy día con estos falsos apóstoles, que es esta presión, ¿no es cierto?, psicológica, esta idea de manipular a los hermanos con propósitos egoístas para ellos. Entonces le empiezan a decir, si usted no está bajo cobertura del apóstol, entonces su iglesia va a caer en maldición, su iglesia le va a ir mal. Y empiezan a usar una serie de cosas para hacer suponer que ellos tienen mayor autoridad y mayor relevancia versus el resto de los demás cristianos normales, como nosotros.
Pero aquí hay un verdadero error y de hecho han llegado a los extremos incluso de usar efectivamente, literalmente, la bofetada para dar unciones. Yo no sé, hay un video por ahí circulando de unos pastores o apóstoles, no sé ya lo que son, que literalmente le pegaban a la gente, les daban golpes, saltaban arriba de ellos, les daban duros golpes y yo digo, ¿qué persona racional con un entendimiento correcto de la Biblia puede dejarse hacer eso? Pero algunos están dando literalmente bofetadas a otros pensando que le están transmitiendo una unción, un poder, una capacidad espiritual. Es un ridículo, es un absurdo completo y puede reírse si lo quiere porque no tiene nada que ver eso con lo que enseña la Biblia. Entonces Pablo está delineándonos las características de estos falsos apóstoles versus lo que él realmente era. Es un servidor, un verdadero obrero, no fraudulento, sino fiel a la palabra. Y eso es lo que dice en la segunda parte del texto. Él está hablando de su sufrimiento y quiero aquí recordar un poco la historia. Porque él dice en el versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. La vida de Pablo, de la cual, como decía, conocemos bastante, es una vida marcada por grandes cambios. Como usted bien sabe, este hombre nació en una ciudad de Tarso, hablemos de Turquía actual. En esa ciudad sus padres eran grandes, tal vez empresarios o comerciantes, eran ricos, de verdad, eran muy ricos, tanto que tenían la ciudadanía romana o algo que se daba comprándola, o por un gran favor que se le hiciera al imperio se le otorgaba la ciudadanía romana. Y Pablo nació con la ciudadanía romana. Pablo era del pequeño porcentaje de gente más educada, más rica de esa ciudad. Tanto que probablemente manejaba el griego, escrito y hablado, y conocía también el hebreo. Y sus padres eran tan fariseos, tan íntimamente ligados al fariseísmo, que mandaron a Pablo a estudiar a Jerusalén con el gran sabio de ese entonces que era Gamaliel. Y eso, créanme que en ese entonces no era como mandar ahora a alguien a estudiar a Viña o a Santiago. Era realmente caro y costoso sostener la educación de un hijo de esa manera. Por lo tanto, Pablo realmente era inicialmente un fariseo, un judío que quería mantener la tradición. Tanto así que era tan celoso de ser fariseo que él mismo nos dice en Gálatas que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era mucho más celoso que los mismos de su nación, viviendo él en Tarso, en una ciudad que era griega. Cuando él estudia, se transforma entonces en un gran delfín de Gamaliel, alguien que podía ser un gran, ¿no es cierto?, el día de mañana, un gran maestro de la ley. Pero ¿qué pasa? Como bien sabe, encuentra a Cristo. Y encontrar a Cristo hace todo el cambio. Encontrar a Cristo hace un quiebre biográfico, hace un antes y un después. Y ese hombre que pintaba para ser un gran fariseo, uno de los grandes doctores de la ley, se transforma en un ministro, en un siervo, porque eso significa ministro, un servidor, alguien que es un subordinado a Dios. Imagínense que él capta la idea inmediatamente, porque cuando se encuentra con Cristo en el camino, y es caído del caballo, del camello, de lo que andaba él hacia Damasco, inmediatamente cuando Cristo le habla, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entiende que está hablando con una autoridad superior. Y a partir de ahí cambia el sentido de su vida. Y él empieza a seguir el camino cristiano y por esa razón tiene problemas, fíjese. Tiene problemas porque inmediatamente él quería hablar en Damasco, en la ciudad donde él estaba, donde él quedó ciego y después recibe la vista. Y ya la gente empezó a sospechar que se estaba aprovechando, que era un engañador. Y es tanto el odio que lo querían matar. Los mismos judíos dijeron, no, se nos dio vuelta la chaqueta a Pablo, hay que matarlo. Y lo descuelgan en una canasta y lo mandan de vuelta a Tarso. Hay una parte de la vida de Pablo que no conocemos mucho, donde él vuelve a Tarso y va a las regiones de Antioquía. Es un espacio de 10 a 14 años donde se nos pierde un poco el rastro, pero muy probablemente cuando Pablo volvió a su casa, ¿no es cierto?, a contarles que ahora era cristiano, a sus padres que eran fariseos, de seguro no les pareció bien. De seguro lo miraron feo. Y más que feo, probablemente lo desheredaron. Porque nunca vemos que a Pablo le llegara dinero de sus padres, que eran ricos, para hacer la obra de Cristo. Hay algunos que han especulado que incluso, si él estaba casado,
En ese momento su esposa también lo debe haber abandonado, por eso él siempre se señala como soltero, pero no porque a lo mejor haya enviudado, puede ser que haya sido su esposa le haya dado vuelta a la espalda, porque ahora abraza el cristianismo. Entonces, ya en esta parte de su vida podemos entender que el ser cristiano nunca es fácil. Y se lo digo directamente, si alguna vez le enseñaron que el cristianismo es un plan maravilloso para su vida, que el cristianismo es felicidad, entonces que usted no ha leído la Biblia. Y ha sido incluso, ahora que está de moda las vacunas, ha sido vacunado contra el verdadero evangelio. Porque, ¿qué es lo que hace la vacuna? Lo inocula para generar una defensa, una respuesta. Y hay mucha gente que usted le habla que el evangelio no es felicidad, que no es maravilla, que es muchas veces renunciar y sufrir, y no quieren aceptarlo. Les parece algo equivocado. Y eso es lo que vivió Pablo. El rechazo familiar, probablemente. El rechazo de una familia de linaje, de estirpe, con grandes ventajas económicas y culturales, y después se transforma en un predicador itinerante que se tiene que valer por sí mismo para ser subvencionado. Entonces, si usted ha recibido rechazo de sus familiares, si usted ha recibido, se le han cerrado las puertas por ser cristiano, ha tenido problemas en el trabajo, es porque está bien, porque eso es lo que avisa el cristianismo. Eso es lo que nos dice Jesús. Mire lo que dice en Mateo 10, 34, 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Si usted piensa que la vida cristiana es de paz, es de tranquilidad, entonces no lo piense más, porque Cristo nos dice que no es así. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, muchas nueras tienen problemas con las suegras, pero por causa del evangelio es diferente la cosa. Al final, todas las relaciones familiares pueden tener problemas, pero no por causa de Cristo. Aquí no está hablando por causa de Cristo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ese es el evangelio que enseña la Biblia. Ese es el evangelio que enseñó Cristo. Que vamos a tener problemas. Pablo los tuvo. Pero aún así Pablo se esforzaba y entendía que ese era el camino que Dios le había llamado. Era un llamado irrevocable, era un llamado soberano. Él no tenía ninguna posibilidad de decir, no, sabes que no quiero seguir esto. Porque si hubiese sido posible que él le avisara, que Dios le avisara, te va a tocar sufrir, te va a tocar pasar estos azotes sin números, lo que acabamos de leer, probablemente Pablo habría dicho, ¿sabe qué? Mejor no me meto en este problema. Pero el llamado de Dios es irrevocable. El ser ministro no es algo que deseó Pablo, sino que Dios lo llamó y lo eligió para ese tema. Y aún tenía que enfrentar a estos falsos apóstoles que querían compararse con él, que querían suplantarlo a él, pensando que eran mejor que Pablo. Y Pablo por eso escribe en el 22, ¿son hebreos? Bueno, si ellos eran hebreos y sabían la Biblia, bueno, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Bueno, yo también. En eso estamos bien, estamos empatados. Pero la gran distinción de Pablo con los otros apóstoles es que, como decía, estos otros probablemente nunca habían sufrido por el evangelio. Y aquí está el segundo tema del sufrimiento. Porque en realidad, si nosotros, una vez que entramos al evangelio, al cristianismo, no hemos tenido problemas hacia atrás, con más familia, con los amigos que dejamos, con las cosas que dejamos, bueno, va a tener problemas de aquí en adelante, le diré. Si todavía no los tiene. Y no lo estoy con esto amedrentando, ni quiero que salga corriendo de acá, pero así es lo que enseña la Biblia, insisto. Y si no le parece, revísela usted misma. Tómese un tiempo para estudiarla profundamente. Porque hay un segundo revés, que es el hecho de que Pablo, sirviendo al Señor, le pasaron cosas más malas todavía. Y que eso va totalmente en contra de lo que hoy día se publica. Que Dios le va a bendecir, que Dios le va a dar éxito, que le va a dar una casa nueva, un auto nuevo y una familia feliz. Porque si fuera por eso, entonces Dios odiaba a Pablo. Porque dicen, no, es que si Dios lo ama, si Dios es amor, entonces nos tiene que bendecir. Y si le pasa algo malo, es el diablo que se está ensañando, es una prueba, un daño del diablo. Entonces el diablo se ensañó con Pablo y Dios no quería a Pablo para haber pasado todas estas cosas. Dice en trabajos, él mismo lo dice y lo explica, en trabajos abundantes, en azotes sin número.
Yo no sé si alguno de nosotros ha sido azotado, pero me parece que no. En cárceles tampoco, ninguno, pero en cárceles el más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Había una norma que se trataba de no dar más de 40 azotes porque eso denigraba a la persona y daban 39. Por eso dice 40 menos 1. Pero había recibido 5 veces ese castigo, que era un castigo ejemplificador en su cultura. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Entre hermanos falsos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos. A veces ni siquiera nos levantamos temprano para venir a la iglesia. Ni siquiera nos desvelamos para asistir a la hora. Pero eso pasa en otros lados, para que no se preocupe. En hambre y en sed, en muchos ayunos. Pucha, que nos cuesta ayunar. Y él en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Cada iglesia que él fundaba, él seguía con la preocupación de esos hermanos. ¿Cómo estarán? ¿Qué pasará? Él seguía orando por ellos, les mandaba cartas, por eso tenemos sus cartas. La preocupación de todas las iglesias. Esa es la vida de Pablo, esa es la vida de sufrimiento que el apóstol tuvo. Ahora usted me va a decir, bueno, es que yo no soy un apóstol, yo no soy ni siquiera un predicador aquí en la iglesia. Pero déjeme decirle que el sufrimiento es común para el hombre cristiano. Si hasta aquí no nos ha pasado nada de esto, qué bueno. Pero a lo mejor está sufriendo en otras cosas. Sufre, como le decía, por levantarse temprano el día domingo. Pero ¿sabe qué? Siga sufriendo, porque eso es parte del camino cristiano. A lo mejor le cuesta dar dinero, tiene problemas con el dinero. Tiene un presupuesto acotado y le cuesta donar, pero sufra lo que cueste por dar a la iglesia. Tiene que haber una marca cristiana en nosotros y esa marca, la verdad, es el sufrimiento. Y le quiero anticipar lo que viene en los versículos más adelante, que el sufrimiento es bueno, que el sufrimiento es necesario porque nos corrige, nos modifica y nos hace realmente semejantes a Cristo. Entonces, si nos cuestan muchas cosas, le cuesta lidiar con el pecado, siga sufriendo, siga luchando contra el pecado. Si cada cosa que el cristianismo le trae como dolor, como pena, como problemas, entonces tiene que seguirlo sufriendo porque ese es el camino cristiano. Eso es lo que el Señor nos pidió. Y para Pablo, mucho de su vida pasada ya no existía. A lo mejor si se peleó con sus padres, si perdió herencia, si perdió esposa, le daba lo mismo. Le daba lo mismo y lo dice en Filipenses 3:8. Dice claramente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Estima todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él había hallado un tesoro, había hallado algo mejor que su vida pasada, que a lo mejor las regalías que tenía viviendo con sus padres, con la cultura, con el dinero que él tenía. Pero estimo aún todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todo. ¿Pero qué hace con eso? Lo tiene por basura, para ganar a Cristo. Entonces a lo mejor no somos el apóstol Pablo, pero tenemos que mirar hacia nuestro pasado y hasta nuestro presente incluso, para decir, ¿qué ganamos con Cristo? De seguro no va a ganar bendiciones materiales, de seguro no va a ganar nada bueno de este mundo. El rechazo, el repudio, las burlas, la discriminación, etc. El sufrimiento. Pero ese es el camino cristiano. Si le informaron de otro evangelio, si le enseñaron otros falsos apóstoles, si escuchó esas voces, tiene que cambiar el chip. Tiene que ser seducido realmente por lo que la Biblia enseña. Y enseña grandes cosas, pero no para este mundo. Enseña a estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero en el cielo, cuando usted muera. Enseña a disfrutar de un lugar sin dolor, sin sufrimiento, pero en el cielo. Es un tesoro escondido. Hay una parábola que me encanta de Jesús porque es muy breve, pero revela la profundidad de lo que tenemos. Y así puede el apóstol y nosotros decir, lo demás es basura, lo demás no sirve.
Porque cuando Cristo enseña esa parábola y dice un hombre en el campo, ¿no es cierto?, halló un tesoro. Y ese tesoro para él era tan valioso que dice que va y vende todo lo que tiene. Pierde todo lo que tiene, lo vende para comprar ese campo porque sabe que hay un tesoro. Así es el reino de los cielos. Entonces, si nosotros no consideramos nuestro pasado, lo que ahora estamos sufriendo como basura, como cosa menor por tener el tesoro que tiene, que es Cristo en su vida, entonces no está entendiendo el camino cristiano. A él le pasaron muchas cosas, a él le sucedieron todas estas cosas. Pero piensa en mismo Cristo. La contradicción de pecadores que dice Hebreos. Y él no se cansó, no se fatigó, ni renunció a su trabajo de ir a morir en la cruz. Si él sin pecado tuvo que sufrir más que tal vez muchos de nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos que sufrir siendo que tenemos pecado? Siendo que muchas veces los sufrimientos que tiene son consecuencias del pecado. Tenemos que animarnos a sufrir porque Cristo nos enseñó que a cada discípulo le basta ser como su Señor, como su Maestro. Y si nuestro Maestro sufrió, entonces ¿por qué nosotros no hemos de sufrir? Debemos pensar en las palabras de Él, en el mensaje de Él, en la obra de Él, cada vez que usted se sienta mal y diga, pucha, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? Ahora que me viene el cristianismo, mire lo que me pasa. No está entendiendo el mensaje cristiano, no está entendiendo estos principios que están repartidos en toda la palabra. No está viendo la vida de estos grandes hombres que perdieron todo, que lo dejaron todo, y aún soportaban con paciencia los sufrimientos de este apóstol, porque sabía que su corona iba a ser importante, porque tenían una misión que cumplir, porque eran fieles al que lo llamó. Y el mismo Cristo nos enseña que la vida cristiana es una vida de renuncia en lo personal, a lo familiar, a las cosas que antes amaba, a todo lo que está incluso por sobre Cristo. Mateo 10, vuelvo a citar, Mateo 10, 37, 38, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está la renuncia, ahí está el sufrimiento. La cruz siempre ha representado lo mismo. Entonces, hermanos, y con esto termino, debemos reconocer que hoy día se predica mucho un cristianismo barato, un cristianismo equivocado. Algunos hemos sido hasta vacunados con ese cristianismo falso. Entonces, cuando nos enfrentamos al verdadero, ponemos resistencia y no queremos aceptarlo. Nos parece raro que nos digan eso. Cuando muchas personas, yo diría tal vez el mayor porcentaje del supuesto cristianismo que se predica en Latinoamérica es un cristianismo fácil, un cristianismo de prosperidad, de felicidad, de dinero. Y ese cristianismo barato, ¿qué está produciendo? Cristianos de cartón, como solemos decir. Cristianos que a la primera cosa que les parece feo, no la aceptan. Porque les han dicho que todas esas cosas son del diablo. Y usted tiene que quitarle al diablo y proclamar cosas. Y que Dios es bueno, entonces tiene que darnos bendiciones. Porque eso es lo que se enseña. Entonces, como decía, si fuera por eso, entonces Dios odiaba al apóstol. Y el diablo se ensañó con él. Eso tendría que ser, ¿no es cierto?, la conclusión. Pero no fue así. Dios amaba a Pablo. Y lo puso a su servicio porque sabía que iba a rendir. Y le hizo pasar esas cosas, pero fue perfeccionado. Y más adelante va a decir, me gozo en mi debilidad, me gozo en el sufrimiento, me gozo en las cosas malas que me han pasado. Nosotros todavía no estamos ni siquiera cerca de ese nivel. Pero el apóstol Pablo lo aprendió por medio del sufrimiento y nosotros tenemos que aprender por medio del dolor que podamos estar experimentando, si es que lo estamos experimentando. Pero si estamos demasiado cómodos, tal vez no estamos viviendo el cristianismo como enseña la Biblia. Entonces vuelvo a decir, si le cuesta venir acá, si le cuesta dejar de pecar, si le cuestan tantas cosas, es parte del camino cristiano. Por lo tanto, tenemos este tesoro, como también nos dice la carta de Pablo, en vasos de barro. Tenemos un tesoro en nosotros, es que somos un vaso de barro frágil. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para lo que esté en nosotros sea glorioso, pero no por nosotros mismos, sino por Dios que está en nosotros. Y si no hemos entendido aquí el mensaje, bueno, le advierto que van a seguir habiendo mensajeros de Satanás, van a seguir habiendo falsos apóstoles, con un mensaje falso, fraudulento,
que es contrario a lo que explica la Biblia. Y van a usar la misma Biblia, y ahí está la dificultad, tergiversada, con otra orientación, con otra explicación, con otra interpretación, para confundirlo. Entonces tiene que aprender la Biblia, tiene que orar para que el Espíritu Santo le ilumine correctamente. Tiene que aprenderla, todos tenemos que saberla. Porque andan a la orden del día. Usted prende la televisión o busca en internet, van a ver mensajes de dudosa reputación, de dudosa, que no son escriturales, que no hablan de la Biblia, hablan de otras cosas. Y que enseñan torcidamente lo que la Biblia enseñó claramente. Tiene que estar alerta para no ser engañado, porque el Señor quiere mejorarlo. Porque cuando dice que todas las cosas le ayudan a bien, si es aún el sufrimiento que está pasando, esas cosas ayudan a bien. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y el versículo siguiente que se nos olvida, que es Romanos 8:29, dice que eso es para que seamos semejantes a su Hijo, para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces, si lo está pasando mal, si ha tenido dificultades, es parte del plan divino. Debemos confiar en ese Señor que amamos, porque todo ayuda bien. Y quiere Él que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el cristianismo verdadero. El sufrimiento del cristiano es real y existe. Y tenemos que hablarlo, a lo mejor más de lo que hasta aquí lo hemos dicho, aunque lo hemos señalado en otras ocasiones. Y tenemos que estar advertidos de estos falsos que esclavizan, que, ¿no es cierto?, denigran, que enseñan cosas para ellos retener beneficios económicos, para que usted no caiga en esas redes. Y tenemos que explorarlo, y los siguientes versículos nos van a hablar un poco de eso, del sufrimiento, de pasarla mal por causa del Evangelio. Estas son enseñanzas que quedaron para siempre, y la vida del apóstol que conocemos, como decía, es para que nos siga guiando estos pasajes a entender correctamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Con esto entonces terminamos, y quiero orar para que reflexionemos en estas palabras y las pueda meditar. Si ha escuchado otro evangelio, a lo mejor los que nos miran por Facebook, que han sido tal vez hasta vacunados para tener ahora anticuerpos sobre el verdadero, Dios sea misericordioso y le haga entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por estar una vez más reunidos en tu casa, en este lugar físico que habilita, Señor, para nuestra reunión, para nuestra congregación, para poder disfrutar una vez más de tu palabra. Que sea ella la que nos exhorta, la que nos corrige, la que nos cambia de parecer, sea ella trabajando en nuestra vida. Y yo pido, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres. Que, Señor, lo que tú escribiste o pediste escribir al apóstol por medio de tu Espíritu Santo siga llamando a nuestras vidas, siga corrigiendo y siga exhortando una vez más. Estamos, Señor, en tiempos difíciles. Por muchos años, Señor, en la iglesia no se habían visto estos falsos apóstoles que estuvieron en el tiempo de Pablo, pero han resurgido con mucha fuerza, con muchas ganas de engañar, y al igual que Satanás, que se disfraza y se viste de ángel de luz, ellos se visten de una manera, hablan de una manera engañosa, y yo te pido que mis hermanos puedan entender el correcto mensaje para diferenciar, para hacer distinción, para diferenciar lo correcto, la luz de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de predicar tu palabra y que ella nos siga guiando en todo. En el nombre de Jesús, amén.